Está aquí visitándonos el estudio, nos da mucho gusto de verdad recibirlo, a Jorge Cepeda Patterson, periodista, analista, colaborador de varios medios nacionales e internacionales y ahora también en su faceta de escritor, exitosísimo además a nivel ya internacional, después del éxito de Milena o el fémur más bello del mundo, que recibiera en el 2014 el premio Planeta, una distinción nada menor, ahora viene con una nueva novela que se llama Muerte contra el reloj. Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Es un placer estar en tu espacio, Salvador. Gusto de vernos otra vez. Otra vez, porque coincidimos en algún tiempo ahí en el sí. Universal, ¿verdad? Era mi jefe Jorge ahí en el periódico. Y bueno, en televisión también, ¿no? En la televisión estuvimos juntos. En televisión también nos tocó estar ahí en algunos espacios. Y bueno, ahora Jorge, con esta nueva novela, platícanos, porque estaba yo leyéndola después de Milena, que era una gran novela, pero mucho más centrada en la temática mexicana, de la corrupción, de este mundo del narcotráfico, de estos mundos oscuros que lamentablemente estamos viviendo, estos tiempos oscuros en México. Ahora vas a una temática pues más internacional, ¿no? El Tour de Francia, un thriller policíaco. Platícanos de Muerte contra reloj. Bueno, en efecto, después de 3 novelas que son thriller político. Sí. Empezaste con Los corruptores, ¿no? Con Los corruptores, luego Milena, Usurpadores, que eran novelas que derivan mucho de mi experiencia de periodista, la verdad. Claro. Me quise dar una desintoxicada, por un lado, en efecto, para respirar, para no ser el mexicano otra vez contando historias mexicanas. Las 3 primeras novelas también fueron muy traducidas. Sí. Me tocó hacer promoción en el extranjero y siempre es el mexicano hablando de estas historias mexicanas de corrupción, asesinatos, etcétera. Sí. Y yo dije, a ver, primero por salud mental y segundo para mostrar que uno puede hablar de otras cosas también. Claro. Al final quise hacer una novela de suspenso, un thriller que reprodujera un poco los ambientes de Agatha Christie, de cámaras cerradas, un grupo de personas, hay un asesino entre ellos y necesariamente es uno de los que se están viendo en las caras, ¿no? Y el misterio es descubrir quién. Exacto, antes de que asesine a otro. Y hay un límite de tiempo. Es un poco el Tour de Francia, lo tomé como si fuese el Expreso de Oriente de Agatha Christie. Van en el tren un grupo de personas, hay un asesino y puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Porque la policía detecta en mi novela que tal como se han dado ciertos accidentes y luego la aparición de un ciclista muerto, deduce la policía que solo puede ser provocado por alguien desde adentro, ¿no? Entonces le piden a uno de los ciclistas que en su juventud había hecho el servicio militar y fue policía militar, le dicen, tú eres uno de los nuestros, tienes que investigar cuál de ustedes está matando a sus compañeros, ¿no? Y se dedica entre a ser la detective y entre a ser corredor hacia París. Son 3.500 kilómetros los que recorren en 21 días, que es extenuante. Y además descubre, Marc se llama mi protagonista. Marc Moreau, sí. Él descubre que por incidentes de la carretera tiene posibilidades ahora de ser el campeón del Tour de Francia, que es la máxima aspiración de un ciclista en el mundo. O sea, encima de que está investigando el crimen, puede ganar. Sí, exacto. A condición de quizá traicionar a su amigo, porque en realidad Marc no estaba destinado a ganar. Él es el principal escudero del supercampeón y casi su hermano Steve, un norteamericano. Cuando hay ciertos distanciamientos entre Steve y él, porque desde luego hay una chica, Fiona, experta en mecánicos de ciclismo, que se disputan ambos. Y por otro lado, de repente, él se da cuenta que hoy por hoy ya es tan bueno o quizá mejor ciclista que Steve. ¿Y por qué va a ser otra vez el escudero, que es el que arrastra a su amigo hasta la meta, etcétera, etcétera? Se pregunta si ha sido usado hasta ahora o no por su amigo, disfrazado de amistad, etcétera, etcétera. Y mientras el asesino asestando el siguiente golpe, ¿no? En fin, una novela que es una historia en realidad de lealtad entre amigos o de traición, de disputa por una mujer, pero sobre todo de disputa por la siguiente etapa cada día del Tour de Francia, ¿no? Que es además toda una experiencia. Y nos contabas que en este proceso creativo para generar Muerte contra reloj, prácticamente te involucraste en el Tour de Francia. Como periodista estuviste siguiendo la ruta de estos ciclistas. Sí, yo me acredité como periodista por parte del país, que es el
periódico español, yo hago una columna ahí. Sí, publicas ahí. Con ellos. Cubrí otras vueltas también y acabé siendo adoptado por los propios ciclistas. Les hacía mucha gracia que un novelista mexicano quisiera hacer un thriller sobre ellos. Incluso ya amigos con ellos y en las rutas pues vas interactuando. Convives. Por ahí en algún cafecito les decía, a ver, ¿ustedes cómo se harían a un lado a un ciclista en plena carretera? ¿Cómo se asegurarían de deshacerse de un competidor, ¿no? Y ya un poco como de reto y casi de chiste, ahí estaba el español y el francés diciendo, no, bueno, yo le daría un codazo en la curva tal, el otro, no, yo alteraría la bicicleta antes de que se subiera. Te daban ideas para y yo personajes, apuntando, ¿no? Que por supuesto están plenamente. Renegadas. Me subieron a los autos Ajá. que van justo atrás del pelotón. Cada equipo lleva un auto ahí para poder dar instrucciones por la ventanilla, darles gel, agua, proteínas, etcétera. Y yo iba al lado en el asiento del copiloto, viendo un poco desde adentro, como si en un partido de fútbol el director técnico te invitara a sentarte en la banca. En la banca. Te das cuenta de todo el movimiento. Ya estás ¿no? viendo, ¿no? Entonces, maravilloso. Oye, y después del éxito, porque bueno, Milena o El fenómeno más bello del mundo fue un éxito después del Premio Planeta, se volvió traducido, lo tradujeron a varios idiomas, se habló incluso, no sé si vayan también a terminar en serie, pero me contabas que Muerte contra el Reloj también ya tiene propuestas para una serie de televisión. Sí, a Muerte contra el Reloj le ha ido espectacularmente bien, debo decir, apenas está saliendo en español, en próximos días me voy a España a hacer la difusión allá. Pero ya está vendido a 10 idiomas, obviamente francés, inglés, italiano, portugués, checo, polaco, en fin, holandés. Pero también la televisión francesa compró los derechos para hacer una serie de televisión de varios capítulos. Ajá. Con la historia del tour. Bueno, para ellos es... Interesante, claro, pues es un tour. Porque en realidad es para ellos. Es una trama, una novela internacional, es decir, la pudo haber hecho un italiano, claro, un húngaro, un inglés, ¿no? De tal manera que, bueno, pues sí va ya a mar abierto, digamos. Oye, y ahora que vemos este fenómeno de las series, me llama la atención porque, bueno, la verdad es que sí, la historia, yo he empezado a leer el libro y es una historia fascinante desde el comienzo, tiene todos los elementos, pues, para llevarlo a serie. ¿Por qué en México no hemos visto llegar todo este fenómeno de las series, cuando estamos viendo ya en el mundo, pues que esta es la nueva tendencia en la televisión? Y acá, yo platicaba con un directivo de Televisa el otro día y me decía, es que no hay buenos guionistas en México para hacer series, y yo decía, bueno... Pues aquí está tu libro, ¿no? Sí, no, yo creo que ideas y buenas novelas hay. Luego requiere, en efecto, el oficio de adaptación. Me preguntaban, ahora que están comprando la televisión francesa, la novela, te están contratando para hacer la adaptación y yo soy categórico ahí, que son dos oficios distintos. Hay gente que puede transitar, pero no es lo usual. ¿No? La televisión es un lenguaje diferente. Claro que una buena historia ayuda mucho para hacer una buena adaptación, pero no necesariamente es una ecuación inefable, ¿no? Claro. ¿Y esta serie la podríamos ver aquí en México o cómo podríamos acceder a ella? Seguramente pasaría luego, gracias por los circuitos de Netflix y equivalentes, ¿no? También la trilogía anterior mía está en un proceso ya más avanzado de producción. Espero que la veremos en series como temporadas, ¿no? Ajá. Primera temporada con la Corruptores, segunda Milena, etcétera. Ya incluso también Amazon produjo una serie basada también en la novela de Javier Velasco. De Javier Velasco, ¿no? Ya la de Diablo Bueno. Entonces, qué bueno que se estén volteando a ver estas obras literarias. Y bueno, sin duda, de esta trilogía que nos mencionas, el Premio Planeta te abrió muchas puertas a nivel internacional, ¿no? Sí, de hecho fui el primer mexicano, el primero y el único hasta el momento, que lo ganó en 60 y tantos años de vida del premio, y sí es inmenso la repercusión que tiene, mi agradecimiento eterno con el Planeta y el jurado, pues. Sí, son golpes de suerte que da la vida, y ahora, bueno, contentísimo con esta nueva, con este nuevo oficio que me ha salido. Sí, ¿no? Claro. Cuando empezaste en el periodismo, porque además, Jorge, empezaste allá en Guadalajara, ¿no? Haciendo siglo XXI y todo esto. ¿Te imaginaste alguna vez, o sea, tú tenías en mente ser escritor o esto llegó de manera natural? No, fíjate, siempre fui un lector absolutamente voraz. Lo mío era leer
trabajaba porque había que comer, ¿no? Claro. Pero siempre me quedó la espinita y fue hasta hace 6 años que quise hacer una novela, un poco con mis experiencias de periodista y de estar bregando con esta especie biológica llamada clase política, Sí. y con tantas cosas que se te quedan en el tintero, Claro. en la brega con ellos, que la hice casi como un divertimento. Es decir, no me voy a quedar con Con las ganas, con ¿no? las A ganas. ver qué resulta. Terminé el borrador y se lo di a 2 o 3 amigos que respeto mucho del mundo editorial, para decir, tú avísame si lo guardo en mi cajoncito, ya tengo una reputación que cuidar, cuídenme por favor. Y todo lo contrario, les encantó, Planeta encantado de publicarla, y ahí, ahora sí que lo demás es historia. Y bueno, auguramos que Muerte contra el reloj será ya pues la consolidación de Jorge Cepeda Patterson en su faceta de escritor ya como a nivel internacional. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí, porque también tu pluma es reconocida como analista, esta columna que publicas en El País, la labor que haces en Sin embargo, todo este tema, pues ¿cómo estás viendo ya las cosas en las elecciones? Estamos a un mes prácticamente de una votación que dicen los analistas puede ser histórica en este país. Sobre todo por el resultado, porque en efecto la distancia que las últimas encuestas le otorgan a López Obrador en cualquier democracia electoral del mundo ya significaría que la jornada electoral sería un paseo, un trámite. Es decir, ventajas de 20, 25, 30 puntos son irremontables en una lógica política razonable, digamos. Claro, en México, que es un país de accidentes, digamos. Surrealista todavía. Con un trife capaz de subir al bronco, a la boleta electoral, contra todas las evidencias de que había cumplido los requisitos, uno podría imaginarse cualquier cosa. Pero yo creo que ese cualquier cosa ya escapa incluso a las posibilidades de operación política. Es decir, si estuviésemos frente a la posibilidad de un empate técnico o 4 o 5 puntos, todavía está dentro de los márgenes de operación de esas eventualidades, por llamarle de alguna manera al fraude, ¿no? Creo que no hay operación política que permita zanjar una diferencia tal. Y a las pruebas me remitiría. Claro. En el Estado de México, que hubo elecciones el año pasado, que es el bastión del grupo ¿El poder? en el poder, de donde tenían control de medios de comunicación, control de autoridades electorales, una derrama económica, políticas asistenciales brutales, etcétera, etcétera, lograron ganar de panzazo con 33, 34 puntos, apenas 2 por encima de una candidata morena que antes de eso era perfectamente desconocida, ¿no? Entonces, pero tenía ese ingrediente de una selección cerrada que no se está viendo hoy, ¿no? Exacto. Hoy uno diría, si a su candidato lo hicieron subir 2, 3 puntos en la operación política, ¿cómo pensar en su bastión? ¿Cómo pensar que a lo largo de todo el territorio podrían compensar 20, 25, 30 puntos? Que en términos de votos estamos hablando de 12, 14 millones de votos. No hay manera de generar una distancia de este tamaño. Así es como lo veo. Claro. Lo muy preocupante, Salvador, es que la polarización ha sido de tal grado que la mitad de la población odia al puntero y la otra mitad lo ama, no importa qué digan de él. Claro. Y esto no es sano para el proceso político que viene, ¿no? Claro. ¿Podría darse este fenómeno de ya no salir a votar? Es decir, el candidato por el que simpatizo pues no figura en las encuestas, no ¿ya para qué salgo? ¿Para qué voto? Muy probablemente en términos de los simpatizantes a los candidatos que están en franca desventaja, ¿no? Del otro lado no, porque sí hay una sensación en ellos de que es un momento histórico, como decías tú cuando arrancaste esto, ¿no? Hemos intentado la alternancia política con el PAN durante 12 años, se reintentó el regreso de un PRI supuestamente con una cara lavada, no resultó así. Entonces sí, en esta mitad de la población queda la sensación de que vamos a una cosa que antes no habíamos probado y probablemente eso los lleve a las casillas con cierto entusiasmo. Ahora eso me plantea la siguiente pregunta, porque muchos ya empezamos también a visualizar lo que puede venir después, ¿no? Y bueno, hay tantos rumores, como dices tú, tanta polarización, tantas
también mentiras circulando en el ambiente, que uno se pregunta, ¿y qué va a pasar, no? Si llega López Obrador al poder, si tiene una mayoría absoluta en el Congreso, como también están planteando ya algunas encuestas. Pero tengo que ir a una pausa, pero al regreso te pediría que nos contestaras esa pregunta, porque mucha gente también empieza a preguntarse ya en los escenarios después del 1 de julio, ¿no? Claro, y con toda razón. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Jorge Cepeda Patterson aquí en el estudio de La Ciudad y el Mundo. Seguimos aquí en el estudio platicando con Jorge Cepeda Patterson, que nos vino a presentar su nueva novela Muerte Contrarreloj, una novela fascinante que la puede usted ya buscar, por supuesto, en las librerías, Jorge, también en las plataformas digitales, me imagino que está disponible. Sí, por supuesto, Ya en Amazon. En Amazon, todas ellas. Y de la novela, que platicamos de esto en el principio, nos fuimos al tema político y le preguntábamos a Jorge, antes de irnos a la pausa, sobre los escenarios que ve después del 1 de julio, a partir de lo que parece ya un hecho, según las encuestas, claro, decía Paco Abundis y también antes Carlos Bravo, todo es posible, pero hay cosas que son poco probables, ¿no? Y en esta lógica que tú decías de ya una operación política que revirtiera este resultado se ve muy difícil. ¿Qué escenarios estás viendo en un gobierno de López Obrador, sobre todo si logra tener mayoría en el Congreso? Bueno, de entrada va a ser un clima de muchísima polarización, por supuesto, pero yo apelaría al realismo de los actores políticos, ¿no? Primero que en realidad Andrés Manuel ha tenido un desempeño como funcionario bastante menos radical de lo que es como candidato en campaña. Claro, Está como jefe clarísimo. de gobierno no fue tan En absoluto. Es decir, radical como dicen. yo diría que fue una administración progresista, entre comillas, la remodelación del centro o el segundo piso incluso, que no es una medida populista, va más bien al automóvil que al transporte público, etcétera. Ciertas políticas asistenciales, pero ni siquiera radicales. Yo diría que al día siguiente, buena parte del sistema, digamos, está negociando las maneras de asegurarse de que haya estabilidad, ¿no? México es la economía 14, 15, según se mida, según está el dólar, del concierto internacional, ¿no? Demasiado importante, mucho más importante que Venezuela, desde luego, como para que se permitiese que 5, 6, 8 empresarios acelerados quieran comprobar sus dichos, asegurándose que haya desestabilización, ¿no? Y incluso esto que se dice de, bueno, es que al día siguiente Se va a disparar el se dólar. abandonan el dinero sale del país. Primero que ya salió buena, es decir, no hay supermillonario que no tenga una buena dosis de sus líquidos en otros mercados, ¿no? Y segundo, que el grueso de su patrimonio en realidad es físico. Es decir, sí, se pueden sacar otros 100 millones de dólares, pero es hotelería, son hospitales, son desarrollos turísticos, inmobiliarios. Eso no se los pueden llevar a Seattle para hacer negocio allá, además porque son otras condiciones de competencia donde no hacen negocios como los hacen acá, ¿no? Al día siguiente están negociando. Y por otra parte, cuando ves a los Esteban Moctezuma, Romo, Faslich, en torno a López Obrador, te das cuenta que hay muchos puentes, muchos vasos comunicantes, ¿no? Todavía. Tú planteabas una pregunta interesante, Así Carla. es, comentábamos hace un momento, ¿qué va a pasar con el PRI? ¿O qué va a pasar con el PAN, que son partidos, PRD también, que bueno, ya no tienen la misma fortaleza interna, ¿no?, que tenían hace unos años? ¿Qué va a pasar con estos partidos? Yo creo que de darse tal cual como están semblanteadas las intenciones de voto, un triunfo de Morena, probablemente, como dices tú, también en el Congreso, es casi como si estuviésemos jugando póker y todos los que estamos sentados en la mesa pedimos 4 cartas, ¿no? Para los partidos políticos, porque hay una crisis sistémica de los partidos como conocimos los últimos 30, 40 años, que está llegando a su fin. El PRI, en efecto, el PRI era, como bien se decía, una agencia de empleo. Es decir, alguien militaba ahí no tanto por razones ideológicas, Que le iba a sino ir bien. porque en el momento en que esa organización ya no tiene nada que repartir, a diferencia del PAN, que por lo menos tiene una consistencia ideológica que es significativa para sus militantes, no es el caso del PRI, ¿no? Entonces, quién sabe qué pase si no gana ninguna de las gobernaturas, si en el Congreso queda como cuarta, tercera fuerza, muy disminuido. Lo que vamos a ver es miles de priistas saliendo por las ventanas buscando otra opción, ¿no? Y desde luego desdibujado el grupo político que en este momento lo controla.
pero el PAN no va a cantar más las rancheras en el sentido de que Anaya hizo apuestas muy ambiciosas, cediendo posiciones fundamentales del partido con el PRD, sobre todo con sus aliados, con tal de sumarlos a su campaña presidencial. Es decir, por motivos que no en este momento, pero después van a ser vistos como muy narcisos, muy egoístas, sacrificó cotas del PAN, con lo cual es muy probable que también veamos un cambio radical. Y del PRD, bueno, ni hablamos. El PRD prácticamente quedará como partido satélite, vendiendo su amor al mejor postor, como un poco como lo han hecho estos otros partidos. El Verde o el todos Verde, estos. el PANAL y demás, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Morena, que está convertido en una especie de arca de Noé, inclasificable prácticamente? Mira, yo lo reto a si te pongo en una mesa a dos expresidentes del PAN, a Tatiana Cloutier, a Romo, a Esteban Moctezuma, hace un año, y te digo, este es el cuarto de guerra de un candidato, probablemente López Obrador es el tercer nombre que me dices. Si te pido que le atines, si es este cuarto de guerra, ¿de qué candidato es? Dos expresidentes del PAN, Tatiana, Romo, Esteban Moctezuma, más los que quieran sumar. ¿A qué voy? Que en efecto, Morena es eso y también es comunistas, Claro. radicales. Es un movimiento demasiado amplio, ¿no? Como en todo Paco el espectro. Ignacio Taibo, Sí, entre sí, Paco sí, Ignacio sí. Taibo, y ahí está todo. Y es la nueva mayoría, según se ve, que se va a constituir en el país, ¿no? Según lo que se están augurando las encuestas, pero bueno, Todo indica. ya estaremos viendo. Volviendo a la novela, ¿la vas a presentar en México? ¿Vas a tener algún lanzamiento además de esta promoción que ya comenzaste a realizar? Sí, mira, decidimos parar entre el Mundial y las elecciones, Claro. van a tenernos ocupados. Yo salgo pasando las elecciones a España a hacer la promoción y creo que seguiríamos acá haciendo una presentación hasta septiembre en México, ¿no? Yo por lo pronto lo que le diría a los lectores es que en esta vorágine de información política, que además ya no podemos escapar porque No, pues está en todos lados. abres tus redes y tu Facebook y los memes te inundan, te ríes con unos, con Prendes otros, el radio, haces el la coraje, televisión. que es claro, pero no puedes escapar de ello. Yo creo que también, como igual que para mí, que fue una desintoxicada escribiéndolo, yo le diría a los lectores que para un fin de semana, estas nochecitas que quisieran meterse en una historia fascinante con estos personajes entrañables, ya los verán, sobre todo el trío de los dos ciclistas y la mujer que los dos están enamorando, además del maillot amarillo, que es la camiseta del campeón, ¿no?, que están buscando, pues podrían meterse en estos remansos Claro. de una historia trepidante que seguramente los va a jalar. Leen la primera página, tendrán que leer la última resto del porque libro. no hay manera de abandonarlo, ¿no? Sin duda alguna, es fascinante la historia y bueno, pues les auguramos un gran éxito. Jorge, de verdad, un gusto, un placer, un honor tenerte aquí en el estudio. Gracias por habernos No, el visitado. placer y el honor es mío. Muchas gracias, Jorge Cepeda Patterson. Busque Muerte contra Reloj, ya está en librerías o la versión digital, lo que usted prefiera.